Yo quisiera reivindicar la figura de los padres aquí presentes, ¿no? Y decirle a todos los padres que estamos aquí, digámonos uno a nosotros, feliz Día del Padre, ¿eh? Feliz Día del Padre, y hay que dignificar el Día del Padre. Ser padre no es sencillo, no es sencillo. Uno se imagina que simplemente es tener un bebé en brazos, después cuando se hace grande enseñarlo a jugar al fútbol y que se haga hincha de tu propio equipo. Si es niña, uno imagina que ser padre significa, en todo caso, no sé, bailar el vals con ella cuando cumplen los 15, pero no, ser padre es una tarea sacrificada. Significa levantarse por la noche. Miren, si el bebé se despierta, apenas nacidito, si apenas se despierta el bebé a la noche, ¿quién tiene que ir a buscarlo? El padre. Tiene que cambiar los pañales, llevárselo a la cama a la esposa y dice, aquí está, te lo traje preparadito. Y así comienza la historia de un padre, sin poder dormir. Después se hacen grandes y seguimos sin poder dormir. Porque ahora hay que ir a buscarlos, ya tienen 18 años, y hay que ir a buscarlos a un cumpleaños allá donde el diablo perdió el poncho, a la medianoche. Es así, es así. Si se larga a llover y está la ropa afuera, ¿quién tiene que ir a buscarla? El padre. Si es de madrugada y uno ya escucha que en la esquina está el recolector de residuos y nos olvidamos de sacar la basura, ¿quién tiene que salir en pijama a sacar la basura? El padre. Así que es hora de darle más respeto a los padres. Ser padre no es sencillo. Ser padre es un desafío muy grande, mucho más grande que simplemente ser el proveedor de un hogar. Es un desafío enorme, un desafío que consiste en el desafío de dejar un legado a la siguiente generación. Y ese es nuestro mayor desafío, cuando asumimos la tarea de ser padres. De hecho, el asumir la tarea de ser padres es tener la convicción de que tenemos algo para dar, algo valioso que no puede perderse y que la próxima generación necesita sostener. El gran desafío de todo padre es dejar un legado. Y ese legado no es un legado de un patrimonio económico, ni siquiera de una reputación, un apellido. Es un legado mucho más importante. Un legado de una herencia espiritual, una herencia de fe, una herencia de valores. Hoy yo quiero hablar de esto, de cómo dejar un legado a la próxima generación. Hay una generación de niños que nos mira buscando a quién se supone que debemos imitar. En medio de lo que no es novedad que lo diga, una tremenda crisis de liderazgo que hay en nuestra sociedad. Nuestra sociedad entera mira a quién supuestamente debiéramos imitar. Y si nuestro país y nuestra generación es pobre, no es pobre de dinero, es pobre de hombres y mujeres que sean líderes capaz de dejar un legado. Hay toda una generación de niños mirándonos y preguntándose a quién deberíamos imitar. Y el asumir el desafío de ser padres es el desafío de ser una persona así. Una persona que podamos llegar a decir con toda honestidad, mírenme y hagan lo que yo estoy haciendo. Mirar a tus hijos y decir, yo quiero mostrarte cómo se debe vivir. Ahora, en esta generación donde hay esta crisis de liderazgo, es bueno hacer lo que hoy estamos haciendo, lo que en estas semanas estamos haciendo, que es preguntarnos quién es este hombre a quien llamamos Jesús. ¿Y por qué Él fue el hombre que cambió la historia? Al final de cuentas, si queremos saber acerca de cómo dejar un legado, de cómo ser influyentes para la próxima generación, no hay mejor manera que preguntarle a Él. Porque si ha habido un hombre que fue influyente a lo largo de las generaciones, fue Jesús. Hoy estamos en el año 2015 y 2015 significa 2015 años después de Él. Él cambió la historia, la dividió en dos.
Y aunque ya pasaron tantos años, Jesús sigue siendo la persona más influyente en la humanidad hasta el día de hoy. Las palabras de Jesús siguen rebotando en todas partes, lo que Él dijo, lo que Él hizo. Aún personas que se confiesan totalmente ateas, sin darse cuenta, repiten sus enseñanzas y viven sus enseñanzas, aunque no les guste. Porque lo que Él hizo y lo que Él enseñó dejó un legado que influenció a todas las generaciones hasta el día de hoy. Por lo tanto, a todos los que estamos aquí somos papás y nos preguntamos cómo dejar un legado en la próxima generación. Y a los que no estamos, a los que están aquí no somos papás, pero somos mamás y cumplimos diferentes roles y nos preguntamos cómo hacer esto. Creo que no hay mejor ejercicio que el que estamos haciendo, que mirarlo a Él y preguntarnos por qué Él fue una persona tan influyente. Alguien podrá decir por los milagros que Él hacía, por las cosas maravillosas que Él hacía, y no tanto por eso. Quizás probablemente por otros elementos. Cuando miramos a Jesús, vemos en Él un líder diferente. Jesús marcó un estilo de liderazgo en contra de la cultura dominante de aquel tiempo y un estilo de liderazgo aún en contra de la cultura que hoy se levanta. ¿Cómo era Jesús? ¿Y por qué Él fue un hombre que influenció en las siguientes generaciones? ¿Y cómo yo ser una persona que deja un legado? Déjame decirte algunas cosas que veo en la vida de Jesús. Número 1, si vas a dejar un legado, tenés que vivir una vida de servicio. Eso es lo primero que Él nos enseñó. Él nos enseñó que la historia es al revés de cómo nos la contaron. A nosotros nos contaron que una persona importante es una persona que logra adquirir cosas como estas, patrimonio. Y entonces aquí en nuestra comunidad todos conocemos los apellidos de 2 o 3 personas que son dueños de medio Mendoza. Esas sí que son personas importantes, porque esas personas tienen patrimonio. Alguien puede pensar que ser una persona importante es una persona que goce de fama. Y hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa para aparecer en televisión y tener sus 30 segundos de fama. Pero Jesús vino a mostrarnos que ese no es el lugar. Hay personas que ser importante significa tener poder. Y hoy en día lo vemos en todo el liderazgo de la comunidad, como parece que todos los líderes de nuestra comunidad, lo que más les interesa por sobre cualquier cosa es acumular poder y acumular poder. Para sorpresa de todos, Jesús hizo todo lo opuesto. A Él no le interesó tener patrimonio, en su vida lo vemos tener 0 patrimonio. No le interesó tener fama, a la gente que quería divulgar su nombre le decía, no le cuentes a nadie quién soy yo. Y siendo el Todopoderoso, siendo igual en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre. El que tenía todo el poder, se deshizo de todo poder político. Un hombre sin fama, anónimo, un hombre sin patrimonio, un hombre con 0 poder político. Y sin embargo, es el hombre de quien todo el tiempo, hoy, todo el mundo sigue hablando. ¿Por qué? Porque para ser influyente no hace falta ninguna de estas 3 cosas. Para ser una persona influencia, uno tiene que ser una persona que sirve. Jesús dijo en Marcos 9:34, si alguno quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Y Jesús aquí nos plantea cuál es el secreto de ser una persona que realmente deja un legado. Hay muchas personas que han pasado por esta tierra y han acumulado poder, patrimonio y fama. Pero en cuanto desaparecieron, nos olvidamos de ellas. Pero hay ciertas personas que se han ido y todavía las seguimos extrañando. ¿Quiénes son esas personas que se han ido y todavía las seguimos extrañando? Aquellas personas que vivieron para servir. Esas personas son las que dejan un legado. Un poco más adelante Jesús volvería a retomar la conversación, esta vez en el capítulo 10. Todos sabemos muy bien que el capítulo 10 de Marcos habla del camino de Jerusalén, de Jesús hacia Jerusalén. Y él volvió a retomar la idea y en este momento la planteó así. En este mundo, como ustedes saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un país
imponen su autoridad sobre cada uno de los habitantes. Un modelo, ¿no?, de liderazgo y de poder. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que se esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Y Jesús está diciendo, yo les voy a mostrar otro camino de influencia. Y ese camino de influencia consiste en ser una persona que vive para los demás. A los papás que estamos aquí presentes y nos preguntamos cómo dejar un legado en nuestros hijos. Seamos hombres y mujeres que sirven a los demás. En primer lugar, que servís a los tuyos. No hay nada más patético que ver un hombre que llega a su casa, se sienta en el sillón, prende la televisión y quiere que le entreguen una cerveza fresca y lo atiendan. Los hombres no estamos para eso. Un verdadero padre no está para sentarse y que lo sirvan. Un verdadero padre está para servir a los demás. Y en un día como este, como recién nos decía Andrea, viene a nuestra memoria muchos de nuestros padres, algunos de ellos que ya no están aquí. Y los recordamos por qué momentos. Los recordamos por tantos momentos en los cuales se levantaron de noche y nos cuidaron. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito tenía un problema respiratorio y entonces necesitaba hacerme toda una sesión de nebulizaciones. Y en aquel tiempo no era como hoy en día que uno tiene un nebulizador en cada casa. No sé por qué, pero teníamos que ir a un hospital de niños y para llegar a ese hospital de niños teníamos que tomar 2 colectivos. Mi padre no tenía vehículo y para que yo no pierda los días de clase nos levantábamos durante 10 días seguidos, todos los días a las 5 de la mañana, nos subíamos a un colectivo, de ahí nos tomábamos otro colectivo hasta que llegábamos a ese hospital público de niños. Ahí me hacían todo el tratamiento y me devolvía otra vez, me ponía en las puertas del colegio, él se iba a trabajar y así durante 10 días. Y uno recuerda esos días en los cuales viajábamos con los colectivos de noche y él hacía ese esfuerzo cada día solamente ocupándose de mi salud. Esas son las cosas que nadie olvida. Y si vos te preguntás cómo dejar un legado en tus hijos, un hombre deja un legado en sus hijos, una madre deja un legado en sus hijos, sirviendo. De esa manera. A tus hijos no les va a importar cuánto patrimonio tenés o cuánta reputación tenías en la comunidad. Él va a verte en tu propia casa sirviendo. Y no solamente en tu propia casa, sino en la vida sirviendo. Al final de cuentas, una de las cosas que enseña bien la palabra de Dios es que una vida no desperdiciada, una vida que no tiene arrepentimiento, es una vida que es vivida para servir a los demás. Jesús dice que el propósito por el cual estamos aquí en la tierra no es para ocupar espacio y consumir oxígeno. El propósito por el cual estamos aquí en la tierra es para dejar un legado justamente, para servir a los demás, para contribuir, para cambiar cosas. Ninguno de los que estamos aquí estamos en la vida por casualidad o por accidente. Puede que tus padres no te buscaban y para ellos fuiste un accidente, pero para Dios nunca fuiste un accidente. Él soñó con vos y pensó en vos antes de que nacieras. ¿Y qué pensó en vos? Efesios 2:10. Somos obra de Dios y fuimos creados por Cristo para hacer el bien tal como Dios ya lo tenía planeado. Es decir, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Estamos simplemente para seguir el camino de la búsqueda del bienestar? ¿Ese es el camino en el cual estamos? No, ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es vivir para servir. Claro que cada uno lo va a hacer de maneras diferentes. A veces hay personas que dicen, bueno, pero yo no sirvo para nada. Nadie es un bueno para nada. Todos somos buenos para alguna cosa. Nadie somos capaces de cualquier cosa. En definitiva, todos somos tremendamente ignorantes en algunos temas y somos muy capaces en los otros. Y probablemente yo sea capaz en temas de los cuales vos te declares ignorante. Y yo soy un perfecto ignorante de un montón de temas en los cuales vos seas el más capaz de todos. El asunto es que tenemos que encontrar nuestro lugar y nuestra manera y servir a los demás. La Biblia dice en
Romanos 6:13, mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo a Dios como medio para hacer lo bueno. La pregunta es, a todos los que estamos aquí, cuando la próxima generación te mira, ¿te ve como un hombre que sirve? ¿Como una mujer sirviendo? La iglesia es una gran escuela de servicio, una gran escuela del voluntariado y del servicio. En la calle básicamente es complicado esto, ¿no? Muchas veces uno lee la palabra servicio en algunas partes y lo que menos se encuentra es un servicio. Llegás a un lugar y dice estación de servicio. Y a veces hasta para inflar la rueda te cobran. Uno ya se pregunta cuál sería el servicio, ¿no es cierto? La iglesia es una escuela de servicio, un lugar donde todos nosotros aprendemos esto, aprendemos a servir. Durante este invierno vamos a hacer esta tarea, y esta tarea de recolectar frazadas, de recolectar gorros y poder asistir, así como lo hacemos todo el año, pero de una manera muy en especial, a las personas en situación de calle. Hay mucha gente durmiendo en la calle en Mendoza. Habitualmente en los meses en los cuales el clima es agradable, eso sin nada no se siente tanto. Pero en estos meses de invierno, hay personas que mueren en la calle de frío. Tenemos todo el derecho a hacer un montón de preguntas, decir ¿y por qué están ahí? Tenemos un montón de excusas para no hacer nada. Y si quiere, hacemos la lista de las excusas. Están ahí porque quieren, el gobierno tendría que hacer algo. Ya sé, olvidémonos las excusas. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando ve a una persona sufriendo? Jesús no preguntaría qué hizo el gobierno. Jesús no preguntaría si esta persona está ahí por deseo propio o por qué. Jesús mostraría compasión. Y nosotros como iglesia queremos mostrar compasión por aquellas personas, sin preguntar nada ni demandar nada. Solamente mostrar compasión. Y esto es apenas una de las tantas cosas que suceden una semana cualquiera aquí en la Alameda. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que vos participes de alguna de estas aventuras. No vas a participar de todas, pero participá de una. Hay quienes están yendo todas las semanas al hospital a cuidar a los enfermos. Hay quienes están yendo todas las semanas a la cárcel a acompañar a aquellos que están en esa situación. Hay quienes vienen aquí cada fin de semana para trabajar con los niños, para trabajar con diferentes necesidades, con los adolescentes, con las personas en situación de riesgo. La pregunta es, ¿y vos dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y a los hombres, a los papás que estamos aquí, ¿qué estás haciendo? ¿De qué manera tus hijos algún día van a mirarte y decir, yo lo vi a mi padre sirviendo a la comunidad? Yo lo vi a mi padre sirviendo a los demás. Si querés ser un hombre de influencia, no tenés que ser ni brillante, ni inteligente, ni el más rápido de los demás. Sé un hombre que sirve. Un hombre que sirve siempre va a dejar un legado. Jesús lo hizo así. Jesús nunca pensó en sí mismo. Toda su vida fue una vida para los demás. Y aquellos que viven una vida para los demás son aquellos que nunca serán olvidados. Quizás algo en tu mente te dice, no lo hagas. Vos ocupate de vos y nada más. Pero Jesús advirtió lo siguiente en Marcos 8:35. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. De eso se trata el desafío. De que estés dispuesto a perder algo de tu tiempo, algo de tu patrimonio, algo de tu propio bienestar, para pensar en uno más. ¿Qué hizo que Jesús sea un hombre que deja un legado? ¿Qué puede convertirte a vos en un hombre que deja un legado? En segundo lugar, vive una vida de integridad. Todo se va al tacho cuando se descubre que somos unos truchos, unos falsos y unos mentirosos. Nosotros tenemos una gran orfandad de líderes en nuestra comunidad. Y cuando me refiero a una gran orfandad de líderes, son de hombres a quienes podamos mirar y podamos admirar. No es que no haya candidatos hay un montón. Y alguno hay que votar. Pero tenemos una gran orfandad
de hombres a quienes poder mirar y admirar, sobre todo por lo más valioso que un hombre puede tener, que es por su integridad. Integridad significa ser de una sola pieza. Integridad significa ser la misma persona en público que la que uno es en privado. Estamos cansados de gente que vende una imagen, que en realidad en la vida privada no tiene nada que ver con la realidad. Cuando Jesús se puso en escena y comenzó a decir cosas un poquito fuertes, los ojos de todo el mundo estaban sobre él, buscándole una fisura, buscándole en el archivo, ¿no es cierto? A ver dónde le podemos encontrar que el tipo se contradice, dónde podemos encontrar una incoherencia, dónde podemos encontrar algo en lo cual él no sea íntegro. La Biblia dice en Marcos 3:2 que algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima. ¿Qué estaban haciendo? Buscando una fisura, a ver dónde el hombre termina siendo como todos los demás, un trucho, un chanta, un mentiroso. Sin embargo, con él no pudieron. Y eso hace la diferencia. Con él no pudieron, porque él era un hombre íntegro. La pregunta es, si fuera sometido al mismo examen, si fuéramos sometidos al mismo examen, ¿saldríamos igualmente aprobados? ¿Somos la misma persona en público de la que somos en privado? Cuando nosotros damos nuestra palabra, cumplimos con nuestra palabra. Hace falta que se levante hombres que den su palabra y cumplan su palabra. Como te decía, mi padre fue un hombre que me dejó una gran herencia, pese a todas sus limitaciones. De hecho, mi padre no era cristiano. Y por la mayor parte del tiempo él se declaró agnóstico. Él no me pudo ayudar en mi búsqueda espiritual. Fue algo que me la tuve que arreglar por mi cuenta. Pero eso no significa que no me haya dejado una herencia. Y una de esas herencias que me ha dejado una herencia de integridad. Mi padre era un simple carpintero, pero tenía palabra. Cuando daba su palabra, cumplía su palabra. Él llegaba a casa y él contaba las peripecias que le ocurrían en la labor y en el trabajo como carpintero. Él las historias las contaba en casa, así que todos nosotros, los hermanos, los varones, nos involucrábamos en sus historias. Recuerdo que una vez vino y nos contó de que le había hecho un trabajo a un vecino, y ese vecino se hizo el tonto y no le pagó nunca. Y mi padre decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no voy a ir a pelearme con nadie. Y nosotros estábamos enojados, yo era chiquitito pero estaba enojado. Papá, ¿cómo no te va a pagar? Nosotros éramos una familia con recursos bastante limitados. Así que yo le dije a mi papá, papá, ¿me dejás que yo vaya a cobrar el trabajo? Y mi papá dijo, sí, andá. Y yo me acuerdo que por varios días yo iba a la casa de ese vecino, le tocaba la puerta, vengo de parte de mi papá y vengo a cobrar. Y eso pasó varias veces, hasta que creo que finalmente este hombre, no sé, por ya no verme en la puerta, terminó pagando. Ahora, hace unos años atrás, estábamos haciendo un trabajo aquí en las instalaciones de nuestro templo y contratamos a un profesional, contratamos a un trabajador que no es de nuestra comunidad de fe, pero cuando se presentó dijo, yo soy cristiano. Y le dimos el trabajo aquí en la iglesia. El asunto es que cuando el trabajo estaba por la mitad y este hombre ya se había cobrado todo el dinero que había presupuestado, desapareció. A las 2 semanas apareció y vino a hablar conmigo. Y me dije, mire, pastor, yo quiero comentarle qué es el problema. Yo me equivoqué, hice el presupuesto mal, hice el presupuesto por mucho menos dinero de lo que en realidad es este trabajo. Y si bien ya he cobrado todo, el dinero no me cierra. Y el trabajo seguía sin terminar. ¿Qué le dije a aquel caballero? Le dije, mire, en primer lugar, vino a hablar con la persona equivocada. Todas estas cosas las resuelven las personas de administración de la iglesia, así que yo no puedo resolver su problema. Pero déjeme que le hable como pastor. Usted dice que es cristiano. Mi papá no era cristiano, pero cuando mi papá daba su palabra, él cumplía con su palabra. Y yo lo he visto en mi propia casa muchas veces terminar trabajos a pérdida, pero terminarlos porque él dijo una palabra y cumplió con su palabra. Usted es cristiano, usted debería tener un estándar ético todavía mucho más alto que una persona que ni siquiera era cristiana.
Ahora, parece que esa raza de personas que dan su palabra y cumplen su palabra se hubieran extinguido. Pero son los verdaderos héroes que estamos necesitando. Personas que dan su palabra y dan un presupuesto de dar tu palabra, no sé si te diste cuenta de eso, ¿no? Que dan su palabra y cumplen su palabra, aunque pierdan, sí, hay que perder, pero más valiosa es tu palabra que una cantidad de dinero. Vendemos nuestra integridad por unos pesos. Vendemos nuestra integridad por dinero, eso lo hacemos todo el tiempo, pero hace falta una nueva raza de hombres que sean esta clase de héroes que ya no existen, hombres que estén dispuestos a perder cualquier cosa menos su integridad, menos su palabra. La Biblia dice en Proverbios 11:11, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos las destruyen. Un hombre íntegro es el mismo en público que en privado. Recién leíamos que los ojos de la gente estaban sobre Jesús, mirando qué hacía o qué no hacía, buscando una fisura. Todos los que estamos aquí somos papás. También tenemos ojos que nos están mirando. Y son los ojitos de nuestros hijos, que nos miran todo el tiempo. Y nosotros en la calle podemos vender una imagen, pero ellos nos ven adentro de casa. Y cuando nos ven adentro de casa, ven la verdad. La pregunta es, cuando esos ojitos que viven en nuestro hogar nos miran, ¿qué ven? Nosotros podemos ocultar un montón de cosas a la gente de la calle, pero todo lo que sucede en casa, tarde o temprano, se sabe. Y esto es así. Si vos tenés secretos, vicios ocultos, licencias que te das, licencias para hacer cosas que no debieras, tarde o temprano esos ojitos los van a ver. Y si ven lo que no deberían ver, entonces todo tu legado sobre la vida de tus hijos se derrumba de un momento al otro. Vemos hombres derrumbarse todo el tiempo. Hombres derrumbar sus matrimonios, hombres derrumbar sus familias, hombres cometiendo errores, echándolo todo a perder. ¿Estás seguro de que no hay nada en tu vida de lo cual tengas que avergonzarte? Si lo hay, es hora de tomar decisiones y de cambiar las cosas. Mira, cada vez que un hombre cae porque termina destruyendo su matrimonio, cae porque termina destruyendo su familia. Eso es el final de todo un proceso. Y de un proceso que comienza ¿dónde? De que comienza en el corazón. La Biblia dice en Marcos 7:20, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen ¿de dónde? De adentro. Y esas son las que contaminan. Si estás teniendo problemas con la pornografía, si estás teniendo problemas porque tus ojos se desvían mirando mujeres que no son tu esposa, si estás teniendo problemas de este tipo, tu problema está en tu corazón. Y necesitas urgente dejar que Dios haga algo al respecto. Jesús dejó bien en claro que de todas las cosas que vos tenés, la más valiosa de todas es tu integridad. Por lo tanto, si algo pone en peligro tu integridad, ¿qué deberías hacer con eso? Cortar. Dijo Jesús, si tu mano te hace pecar, en Marcos 9, córtatela. Más te vale entrar en la mano manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y luego él diría, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Es preferible entrar con un solo ojo al cielo que con los dos irte a un infierno. Es muy duro lo que Jesús está diciendo aquí. Es una imagen cruel, como cortarme el brazo, sacarme el ojo. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está diciendo que cuando lo que está en juego es tu integridad, ninguna decisión es demasiado grande. Si el servicio de televisión en tu casa es un problema,
cortalo. Si el servicio de internet en tu casa es un problema, cortalo. Si tu juntada con tus amigos el jueves por la noche es un problema, cortá. Pero cortá ya con todo aquello que pueda hacerte caer. Todos conocemos la historia de ese barco que un día dijo ser el indestructible. Y hace poco una película nos la trajo otra vez a la luz, el Titanic. Y ese barco que se creía indestructible terminó en el fondo del mar. Hace apenas unos años, con la nueva tecnología que se dispone, por fin buzos lograron sumergirse y ver los restos de esa embarcación en el profundo del mar, del frío mar del norte. Y los peritos ahí miraron qué sucedió. Y la verdad es que todo ese casco indestructible que conformaba el barco estaba básicamente impecable. Solamente tenía 3 fisuras en el casco. 3 fisuras producto de esa colisión que tuvo con un témpano. Pero solamente 3 fisuras. El resto estaba impecable, solo 3 fisuras. Caballero, quizás nosotros nos miramos y decimos, bueno, básicamente yo estoy impecable. Son apenas 3 fisuras nada más. Pero 3 fisuras son suficientes para que termines en el fondo del mar. Y si en tu vida hay alguna fisura en tu integridad, una sola fisura en tu integridad, Jesús dice, haz lo que tengas que hacer pronto, porque tu integridad es mucho más valioso que cualquier otra cosa que en este mundo puedas tener. ¿Por qué Jesús fue un hombre de legado? Jesús fue un hombre que dejó un legado porque él vivió una vida de coraje. Cada uno pinta su propio cuadro de Jesús. En esta serie que estamos recorriendo el Evangelio de Marcos, queremos ver a Jesús tal y como es, no como nos lo pintaron y no como la gente le gustaría que fuese. A las personas de nuestra generación les gusta un Jesús amor y paz, ¿no? ¿Qué clase de Jesús quieren? Un Jesús que nunca levanta la voz, que siempre dice cosas bonitas, que siempre es diplomático, ¿no? Es más, es curioso porque la gente no cristiana y cada generación básicamente nos quiere decir a los cristianos cómo deberíamos ser los cristianos. ¿Cómo debería ser Cristo? Un Cristo siempre pacífico, un Cristo que no se involucra en polémicas, un Cristo que no se involucra en conflictos, que es abierto a todas las ideas. Esa clase de Cristo es el que nuestra generación quisiera. Pero ese no es el Cristo que vemos en los evangelios. El Cristo que vemos en los evangelios genera polémicas, controversias, conflictos, dice lo que la gente no quiere escuchar, mete el dedo en la llaga. Él fue una piedra en el zapato para todos los líderes de su generación. Y él sigue queriendo ser exactamente lo mismo, una piedra en el zapato para todos los que quieren que las cosas sigan igual y no cambie nada. Esa clase de persona es Jesús. Claro que cuando uno empieza a decir la verdad, cuando uno empieza a confrontar la mentira, uno se gana enemigos. Y cuando uno se gana enemigos, entonces uno entra en la zona de peligro. Y es ahí donde uno decide si avanza o retrocede. Y a veces nuestra tendencia es retroceder. Bueno, no me voy a involucrar, no me voy a meter, tampoco quiero poner mi familia en peligro, tampoco yo quiero meterme en líos, que alguien más resuelva este lío. Sin embargo, Jesús no fue así. Y dejó bien en claro a aquellos que lo vamos a seguir, que si lo vamos a seguir es meternos en líos. Es decir las cosas que nadie quiere decir, es enfrentar las mentiras que nadie quiere reconocer, es ser una piedra en el zapato para todos aquellos en nuestra propia generación que no quieren que las cosas que tienen que cambiar, cambien. Por eso Jesús se lo advirtió a sus discípulos más de una vez, y en Marcos capítulo 8, versículo 31, mucho antes de que suceda, Jesús ya se lo advertía a sus discípulos. Él les dijo así: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazados por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría.
Jesús fue un hombre que marcó la historia y dejó un legado porque no arrugó, no jugó a lo seguro, no se escondió del peligro, no pensó en simplemente zafar. Él estuvo dispuesto a abrazar el peligro con valentía, a enfrentar con valentía todo lo que debiera ser enfrentado. Yo estoy convencido que si hay algo que nuestros hijos esperan ver de nosotros, es que no somos seres pusilánimes, cobardes, temerosos, que lo único que estamos pensando es cómo yo estar bien. Y la calle está mal, la cosa está brava. ¿Qué se puede hacer que todo se está derrumbando? ¿Qué se puede hacer cuando vemos que toda la ciudad se está cayendo a pedazos? Y construir una reja más alta en casa. Y cuando la reja ya nos da la suficiente seguridad, entonces ponemos ese alambre de púas. Y cuando el alambre de púa ya no es suficiente, entonces ponemos un alambre electrificado. Lo importante es que al menos en esta casa estemos bien, el resto que reviente. Yo creo que Jesús no fue su estilo de vida. Y la clase de hombres que van a dejar un legado en la siguiente generación no son esa clase de hombres. Son hombres que son suficientemente valientes para correr riesgos. Para correr riesgos para defender a los indefensos, para correr riesgos para defender la verdad, para correr riesgos para defender lo que es correcto. De eso se trata. Si nosotros vamos a seguir a Jesús, es algo mucho más que venir los domingos a la iglesia y tener una serie de hábitos dominicales, ser una persona buena, que la gente del barrio diga qué buena persona que es, sino seguir a Jesús es ser una piedra en el zapato. Para todos aquellos que en nuestra comunidad no estén haciendo lo correcto. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con tus santos ángeles. Es decir, ser un verdadero cristiano significa decir la verdad donde quiera que estés, aunque te metas en problemas. Significa exponerte, significa arriesgarte, significa enfrentar a lo que nadie quiere enfrentar con valentía. Y sí, eso significa meterte en problemas, pero si eso te avergüenza, entonces Jesús dice, tené cuidado, pregúntate si sos un verdadero cristiano. Porque seguirme a mí nunca fue una religión. Seguirme a mí significó convertirte en un hombre, una mujer también, vamos a incluirnos a todos en esta historia, ¿no? Una mujer valiente, un hombre valiente, que no nos estamos escondiendo de los problemas, sino que enfrentamos con valentía los problemas. Hay problemas en tu casa, en tu propio hogar, dejá de jugar a las escondidas, enfrentá con valentía los problemas que hay en tu hogar. Hay problemas con tus hijos, no te hagas el que no te entendés, no te enteraste, no mires para un costado, enfrentá con valentía los problemas que hay con tus hijos. Hay problemas en tu trabajo, hay cosas que están siendo injustas en tu trabajo y no pienses que simplemente se va a resolver todo solo, enfrentá con valentía lo que está sucediendo allí. Hay algo en tu vecindario, hay cosas en nuestra comunidad que no están bien. Claro que hay cosas en nuestra comunidad que no están bien. No hace falta ser clarividente para darse cuenta que están vendiendo droga a 4 cuadras de aquí, que la droga entra en cualquier parte y que hay zona liberada en todas partes para este tema. No hace falta ser clarividente para ver lo que ocurre solamente en nuestro vecindario, el negocio del trabajo sexual que hay en cada parte. Ahora, ¿qué deberíamos hacer con todos esos temas? ¿Cerrar la puerta del templo para no enterarnos de lo que sucede? No. Jesús quiere que nosotros con valentía nos involucremos y cambiemos. Cada uno donde quiera que esté, como un simple vecino, como un trabajador, como un funcionario, cada uno en nuestros lugares. Pero donde quiera que Dios te puso, una sola cosa, sé valiente. ¿Escuchaste lo que dije? Sé valiente. No seas como los demás que se esconden, miran para un costado y no se involucran. Jesús se involucró. Si en tu casa hay problemas, involúcrate. Si en tu vecindario hay problemas, involúcrate.
Si en tu lugar de trabajo hay problemas, involucrate. Si en tu escuela hay problemas, involucrate. ¿Qué te puede pasar? Que te maten. Más que eso no te puede pasar. Martin Luther King fue un pastor bautista y él dijo en cierta oportunidad que aquel que no sabe por lo cual va a morir, todavía no sabe para qué vivir. Y Jesús dejó un legado porque él sabía por qué iba a morir. No iba a morir por un accidente o por una estupidez. Iba a morir valientemente defendiendo lo correcto. Nuestro himno, el que cantamos siempre, termina diciendo, juremos morir en un hospital. O una clínica privada, mejor. Juremos morir apaciblemente. ¿Dice así el himno? No. Dice, juremos con gloria morir. Y la única manera de morir con gloria es haber vivido con gloria. Y Jesús fue un hombre que dejó un legado, porque fue todo esto. Fue un hombre que abandonó el poder, el patrimonio y la fama y vivió cada segundo de su vida para servir. Fue un hombre que se lo miró con una lupa, se le buscó tratar de encontrar una fisura, pero fue un hombre íntegro. Y lo que decía es lo que hacía. Jesús fue un hombre que dejó un legado porque fue un hombre valiente y enfrentó a los poderes más oscuros de su generación. Hay varios ojitos mirándonos, a los padres, madres que estamos aquí, y esperan de nosotros esas mismas 3 cosas. Vernos servir, vernos vivir una vida íntegra y ser valientes, una vida de valentía. Yo sé que a veces nos preguntamos dónde encontrar las fuerzas para hacer esto. Y esto no es cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de entrega. Es decirle a Dios, Dios, ayúdame a ser el hombre que debo ser. Ayúdame a ser la mujer que debo ser. Quizás hemos cometido errores. Cuantos más años tenemos, más errores hemos cometido. Algunos de esos errores tienen secuelas y consecuencias. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. ¿Escuchaste lo que dije? Nunca es tarde para hacer lo correcto. No sé lo que nuestros hijos han visto hasta el día de hoy. Eso no lo podemos cambiar. Pero podemos cambiar lo que nuestros hijos van a empezar a ver nosotros a partir de hoy. Y esa es la decisión que hoy tomamos. Que nuestra vida, cuando la miren nuestros hijos, puedan decir, yo quiero esa vida. Yo quiero ser como mi papá. Te invito a que cierres tus ojos donde quiera que estés y vamos a hablar con Dios. Querido Dios, gracias. Porque vos has prometido a todo aquel que cree en tu Hijo la promesa del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, llena a cada padre que está aquí de tu Espíritu Santo. Del medio de nuestros miedos, de nuestras perezas y de nuestras postergaciones, Señor, levanta una generación de hombres aquí. Hombres capaces de dejar un legado. Hombres servidores, hombres íntegros, hombres valientes. En el nombre de Jesús. Amén.